Las tormentas de polvo metálico azotaban la superficie oxidada del satélite Delta 9 mientras el sol binario se hundía más allá del horizonte tóxico. Entre las sombras largas proyectadas por restos de naves olvidadas y placas solares corroídas, un deslizador rechinaba a baja altura. Gael Navarro, con su mono gris raído, avanzaba con cautela sobre los restos de una estación orbital que había caído hace décadas. Era un basurero gigante. Un cementerio donde la tecnología moría lentamente. Gael vivía de eso, de las entrañas mecánicas que otros daban por perdidas. Su padre le había enseñado a encontrar valor donde los demás veían solo ruinas. Pero lo que descubrió aquella noche no se parecía a nada que hubiese encontrado antes. Saltó del deslizador y caminó entre escombros retorcidos. Su detector de energía apenas emitía pulsos débiles. Casi todo lo que encontraba era inútil. Pero entonces algo diferente vibró bajo sus pies. Un sonido hueco. Una estructura cubierta de polvo plateado, semienterrada bajo fragmentos de blindaje. Gael se agachó, removió piezas oxidadas y forzó una compuerta vieja. El esfuerzo arrancó una bocanada de aire contaminado del interior, pero debajo encontró una cámara. Una esfera negra como obsidiana, suspendida por garras metálicas fracturadas. Y justo en el centro, reposando sobre un soporte agrietado, estaba el objeto. Un yelmo. Antiguo, oscuro, cubierto de cicatrices y líneas brillantes como circuitos orgánicos. Parecía haber sido tallado por manos humanas, pero también tenía algo alienígena en su diseño. Estaba frío al tacto. Demasiado frío. Pero cuando sus dedos rozaron su superficie, la esfera se iluminó. Luces azules recorrieron las paredes oxidadas, y el yelmo flotó por sí solo. La voz que brotó en ese instante no se pareció a ningún sistema IA que hubiese escuchado antes. Era masculina, grave, con un tono ceremonial. Bienvenido, comandante Navarro. Usted murió hace 412 años. Iniciando protocolo de reinicio. Gael retrocedió, con el corazón martillándole el pecho. Quiso soltar el casco, pero sus dedos estaban paralizados. Una oleada de información lo golpeó como un rayo. Recuerdos que no eran suyos, o no deberían serlo, comenzaron a brotar como lava. Él mismo, envuelto en una armadura plateada, dando órdenes a escuadrones, atravesando campos estelares en llamas, enfrentando horrores de cuerpos cambiantes. Y en medio de todo eso, una mujer. Ojos violeta, sonrisa rota por la guerra, su cuerpo envuelto en un manto de energía viva. Su voz. Su tacto. Él la amaba. Estaba seguro. Y entonces se vio a sí mismo muriendo. Cayendo en una batalla en una luna cubierta de hielo negro. Recordó el frío, la sangre congelándose en sus venas, y una última promesa que hizo con la mirada perdida entre las estrellas. Gael cayó de rodillas. El yelmo descendió lentamente y se ajustó sobre su cabeza. No pudo evitarlo. La unión era total. Sintió una corriente eléctrica atravesarlo, mientras su visión se llenaba de símbolos arcanos y rutas olvidadas. ¿Qué eres tú? Logró preguntar entre jadeos. La respuesta no vino de la IA. Una voz diferente emergió, suave como una caricia. Una voz femenina. Trémula. Viva. Comandante, ¿por fin regresaste a mí? La respiración de Gael se detuvo. ¿Quién eres? No. ¿Quién eres tú? Pregúntate eso. Porque yo nunca olvidé tu voz, ni tus manos. Ni lo que me dijiste antes de cerrar los ojos. He esperado cada uno de estos años en silencio, esperando tu regreso. Él se quitó el casco con esfuerzo. Sus manos temblaban. Miró sus dedos, su reflejo en la superficie negra del casco. Nada en él tenía sentido. Su vida como recolector, sus recuerdos, sus cicatrices, todo parecía una historia incompleta. Falsa. Las luces del yelmo se apagaron de golpe. Pero la voz dentro de él no. Seguía ahí. Silenciosa, expectante. Observándolo. El deslizador comenzó a pitar con una alarma roja. Sensores de proximidad. 3 naves se aproximaban desde la atmósfera baja. Rápidas. Cazadoras. Y no eran de la Federación. No llevaban códigos reconocibles. Eso solo podía significar una cosa. Alguien más también había sentido la activación. Ella habló otra vez, ahora más urgente. Te encontraron. Ellos quieren el yelmo. Pero no por lo que piensas. El que lo porta tiene el derecho de reclamar el mando perdido. Tienes que correr. Aún no estás listo. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué yo? No hay tiempo.
Si me dejas entrar otra vez, puedo ayudarte. Puedo mostrarte quién eres. Pero no puedes dudar. Gael, esta vez no moriremos. No sin luchar. Un nuevo rugido cruzó el cielo. Las naves descendían. La tierra temblaba. Y Gael, con las piernas aún débiles, volvió a colocarse el yelmo. Esta vez no hubo resistencia. Cuando se incorporó, la armadura comenzó a ensamblarse sola sobre su espalda y brazos. Y mientras corría hacia su deslizador, oyó de nuevo su voz, calmada, firme, y extrañamente cálida. Te prometí que nunca estaría lejos. Y tú me prometiste que volverías. Ahora cumple esa promesa, comandante. El deslizador zigzagueaba entre columnas de humo y torres derrumbadas, mientras el cielo era cortado por relámpagos artificiales. Las 3 naves que lo perseguían no necesitaban identificación. Gael lo sintió en su columna, a través del casco que parecía incrustado ya en su piel, lo rastreaban por dentro. No eran simples cazadores de chatarra. No eran piratas. Eran ejecutores. Una de las naves se adelantó y disparó un rayo sónico. El deslizador se sacudió como si hubiera sido golpeado por un puño gigante. Gael perdió el control un segundo y chocó contra una torre caída. Chispas. Sangre. Dolor. Pero siguió con vida. El casco activó un escudo de emergencia que absorbió lo peor del impacto. Dentro de su mente, la voz de ella, la voz que decía ser el Aya, volvió a hablar. No con miedo. Con un control que lo desarmaba. Escóndete. Hay un acceso viejo bajo el domo sur. Código 09 Delta 34. Yo lo abrí antes de que murieras. Lo recordarás. Solo hazlo. Gael, jadeando, descendió por el borde de una vieja plataforma de carga. Las naves ya no lo veían desde el aire, pero las tropas pronto descenderían. Corrió entre escombros y se arrastró hasta una abertura en el suelo. Un acceso manual, casi invisible, sellado por tiempo y mugre. Dijo el código en voz alta. No sabía por qué confiaba. Tal vez porque todo lo demás estaba colapsando dentro de él. Y el acceso, contra toda lógica, obedeció. Un sistema viejo se activó con chirridos, y el suelo se abrió como un párpado oxidado. Gael descendió. Oscuridad. Bao. Un pasillo iluminado apenas por luces de emergencia parpadeantes. Avanzó con los dientes apretados. Sus pasos resonaban como tambores. No entendía nada, pero sentía. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que ya había estado ahí. El pasillo terminó en una puerta circular. Su mano la tocó antes de pensarlo. Reconocimiento biométrico activado, dijo una voz mecánica. Puerta autorizada para, comandante Gael Navarro. Al cruzar, la atmósfera cambió. La sala era blanca, casi intacta. Estaba suspendida fuera del tiempo. Y en el centro, flotando sobre una cápsula de energía latente, había una figura femenina. Gael se detuvo. Su corazón pareció detenerse también. El Aya. No había duda. La imagen grabada en su memoria, la mujer de ojos lilas, la que había sentido antes como una sombra cálida, estaba allí, suspendida en animación vital. Su cuerpo no parecía dormir. Parecía esperar. La cápsula detectó su presencia y comenzó a desactivarse. El campo se disolvió con un suspiro eléctrico. Gael retrocedió por instinto, pero no podía apartar la mirada. El cuerpo de ella cayó suavemente sobre una superficie acolchada. Respiró. Abrió los ojos. Y lo miró. La primera lágrima descendió sin sonido. Sus labios se movieron como si dudaran de la realidad. Dime que no es otro sueño. Dime, que esta vez sí eres tú. Gael dio un paso. Otro. Sus dedos temblaban mientras se acercaba. Y sin pensarlo, la tomó entre sus brazos. El calor de ella le traspasó la ropa. Su aliento era real. Su cuerpo era real. El Aya apoyó su frente en su pecho, y sus manos se aferraron a su espalda como si temiera que él desapareciera otra vez. Pasaron minutos sin hablar. Solo respirando juntos. Sintiendo. Ella fue la primera en romper el silencio. Te busqué en cada línea de código. En cada señal de vida perdida. Te guardé como pude. Solo para este momento. Gael no sabía qué decir. Las palabras no le pertenecían. Todo lo que creía saber se había desmoronado. Pero había algo que entendía profundamente. Esa mujer había significado algo vital. Algo irreemplazable. No entiendo qué soy, el Aya. No recuerdo quién era. Pero tú
Tú me haces sentir que alguna vez fui algo más que un simple recolector de chatarra. Elaya se separó ligeramente. Sus ojos lo atravesaban con la intensidad de un amanecer tras una guerra larga. Fuiste leyenda. Fuiste caos y escudo. Amado y temido. Pero también fuiste humano. Mi humano. Y por eso hiciste lo que nadie más se atrevió. Moriste para salvarnos. Gael apretó los puños. ¿Y qué queda de eso ahora? Elaya levantó una mano y acarició su mejilla. Donde tú caíste, la oscuridad avanzó. Los Erit tomaron lo que quedaba de los mundos centrales. La Federación colapsó. Las colonias quedaron en ruinas. Y quienes sobrevivimos, tuvimos que esconder nuestra esperanza. Pero tú eras más que esperanza. Eras la chispa. El que tenía la voluntad para hacer arder las estrellas. Ella se separó del todo, y caminó hacia una compuerta lateral. Su andar aún era débil, pero había una fuerza antigua en su postura. Colocó la palma sobre un lector. Este escaneó, aceptó, y reveló una escalinata que descendía a lo profundo. Tienes que ver algo. No eres solo un resucitado. Eres el heredero de tu propia guerra. Y la guerra, aún no ha terminado. Antes de seguirla, Gael se detuvo. Miró sus manos. El yelmo aún descansaba sobre su espalda, conectado a su columna. Sintió su vibración, como si un corazón mecánico latiera con él. La voz de Elaya resonó detrás de la puerta. Despierta, comandante. Tu ejército duerme, pero no por mucho. Y Gael, respirando hondo, dio el primer paso hacia la verdad que lo esperaba bajo tierra. El aire en la galería subterránea tenía un sabor distinto. Era denso, antiguo, cargado de electricidad latente y memorias encerradas en metal. Las luces tenues acompañaban los pasos de Gael mientras descendía tras Elaya, su figura deslizándose delante de él con una elegancia que parecía fuera de lugar en aquel entorno mecánico. No hablaban. No era necesario. La energía entre ellos era tan densa que parecía vibrar. La armadura en su espalda se activaba y desactivaba en ondas suaves, como si respondiera a su cercanía con ella. La escalinata terminaba en una cámara amplia con muros curvados y vivos. Los paneles no eran simples metales, se sentían como piel tecnológica, pulsando, latiendo. En el centro, un pedestal sostenía una esfera de cristal opaco que flotaba. Elaya la rodeó lentamente, sin tocarla aún. Gael la observó en silencio. Su cabello caía como seda plateada sobre sus hombros, su cuerpo estaba cubierto por una malla de polímero adaptativo, pero no era eso lo que lo tenía sin aliento. Era su presencia. Cada mirada que le dirigía removía algo dentro de él, como si su alma reconociera cada gesto antes que su mente pudiera entenderlo. Cuando Elaya posó finalmente la palma sobre la esfera, la sala tembló levemente. La estructura reaccionó, y una imagen holográfica emergió. Proyectaba una escena lejana, estelar, él mismo, rodeado de naves, gritaba una orden final con la voz quebrada. Elaya estaba allí también, luchando junto a él. Luego el impacto. El grito. El fin. Gael se tambaleó. Las memorias lo golpeaban como olas contra una costa frágil. Se llevó una mano a la cabeza, sintiendo el casco pulsar con fuerza. Elaya lo sostuvo, su brazo firme rodeándolo. Lo que sientes son fragmentos. Tu alma no murió, Gael. Solo fue dispersada. Y ahora cada parte de ti está regresando. Gael la miró. Sus rostros estaban tan cerca que solo bastaba inclinarse un poco para encontrarse. Elaya no se apartó. Sus ojos lo invitaban, lo desafiaban, lo recordaban. Él no pensó. Solo lo hizo. Sus labios se encontraron. Lentamente, como si el tiempo mismo hubiese estado esperando ese instante. El beso no fue tímido ni salvaje. Fue inevitable. Fue una conexión que trascendía el presente, que reescribía siglos de espera en un solo contacto. Los dedos de Elaya se deslizaron por su cuello mientras sus cuerpos se alineaban con precisión instintiva. Gael la sostuvo con fuerza, con necesidad. Cada respiración compartida era un juramento. Ella se fundía contra su pecho, como si supiera que la realidad podía desplomarse si lo soltaba. Cuando se separaron, los ojos de Elaya brillaban como si contuvieran una galaxia entera. Ese beso, fue igual que entonces. Lo sentí todo, otra vez. Gael acarició su rostro. Tú, fuiste lo último que vi antes de morir. No recuerdo nada más. Solo esa imagen. Elaya bajó la mirada, como si esa confesión le abriera una herida dulce. Y tú fuiste lo único que me mantuvo viva.
Ella lo condujo por una puerta lateral que se abrió con un susurro orgánico. La nueva sala era circular, y en sus paredes se alzaban columnas de contención. Cada una albergaba siluetas humanas, dormidas, suspendidas. Rostros jóvenes, ancianos, mujeres, guerreros. Son los últimos soldados de tu legión. Aquellos que me juraron que te seguirían más allá de la muerte. Están intactos, pero no despertarían, sin ti. Gael se acercó a una de las cápsulas. Dentro, un joven de piel oscura y cicatrices en el rostro dormía con una expresión serena. En su pecho, una insignia con un lobo tallado. Gael extendió la mano sin pensar. El casco sobre su espalda brilló. Una luz azul conectó ambas máquinas. Y el joven abrió los ojos. Capitán Darío, susurró el aya con la voz entrecortada. El despertar se propagó. Una a una, las luces de las cápsulas comenzaron a encenderse. Sus habitantes respiraban, miraban, se incorporaban. Y todos, fijaban la vista en él. Comandante, dijo el joven Darío, poniéndose de pie con el puño sobre el pecho. ¿Volvimos a perder la guerra? No, dijo Gael. Esta vez, la vamos a ganar. El aya lo miró, la emoción temblando en cada gesto. Ella sabía que ese era solo el principio, que la guerra, aún dormida, estaba despertando con ellos. Y mientras la sala se llenaba de vida, entre soldados renacidos y tecnología olvidada, ella se acercó una vez más, susurrándole al oído como si no hubiera nadie más en el mundo. Ahora sí estás de vuelta. Y esta vez, no pienso dejar que mueras sin mí. Gael la sostuvo de la mano. Su corazón ya no tenía dudas. Y yo, no quiero vivir si no es contigo. El eco de las cápsulas abriéndose resonaba como un antiguo tambor de guerra. Uno a uno, los soldados despertaban. Algunos jadeaban al salir del sueño inducido. Otros caían de rodillas. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían lo mismo. El tiempo había pasado, pero su propósito no había terminado. El comandante había regresado. Gael los observaba. Rostros desconocidos que sin embargo le eran familiares. Sentía una conexión extraña con cada uno de ellos, como si compartieran un hilo invisible que aún no podía ver del todo, pero que vibraba fuerte y claro. El aya estaba a su lado, con las manos cruzadas sobre el pecho. No lo miraba a él, sino a los hombres y mujeres que despertaban. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Para ella, cada rostro era un recuerdo. Cada cuerpo, una promesa cumplida. Había esperado tanto. Y ahora los tenía de vuelta. Los sistemas de la sala comenzaron a reactivarse. Paneles que llevaban siglos apagados cobraban vida. Un zumbido bajo recorría las paredes, como si el mismísimo corazón del complejo sintiera que su comandante había regresado. Una compuerta al fondo se deslizó con suavidad. Tras ella, una cámara enorme se iluminó. Dentro, plataformas circulares exhibían exotrajes, armaduras de combate, rifles de energía, cuchillas resonantes. Cada pieza tenía grabado un mismo símbolo, un círculo con una grieta vertical atravesándolo. El emblema del último batallón libre. Gael caminó hacia una de las plataformas. Un exotraje negro y cobalto flotaba sobre un pedestal. La estructura respondió a su cercanía, desplegando fragmentos que parecían leer su cuerpo al instante. Brazos, pecho, piernas, espalda. Era como si la armadura recordara su forma. Este traje te fue forjado con vida, dijo el aya, con voz baja, caminando tras él. Y lo llevaste hasta tu último aliento. Ahora, vuelve a ti. La armadura se ensambló sola sobre su cuerpo. Una energía ancestral se despertó dentro de Gael. Su mente vibraba. Su piel se erizaba. Todo en él se alineaba. No era una simple pieza de combate. Era una extensión de su ser. La sala vibró con un pulso. Todos los soldados lo vieron y comenzaron a colocarse sus propias armaduras. En cuestión de minutos, el batallón entero volvió a tener forma. No eran fantasmas. No eran recuerdos. Eran fuego esperando dirección. El aya se colocó su propia armadura. Era distinta, fluida, orgánica, hecha de tejido vivo y aleaciones imposibles. Su cuerpo se cubrió en segundos por placas relucientes de color púrpura oscuro que respondían a sus movimientos como si fueran su segunda piel. Era bella y letal, tan peligrosa como la luz de una estrella que ya colapsó. Gael la observó en silencio, embriagado por su presencia. Y sin contenerse, la tomó de la cintura y la atrajo hacia sí.
El aya no se resistió. Apoyó su frente contra la de él. Respiraban el mismo aire. La misma necesidad. Esta vez no me dejarás atrás, dijo ella. Nunca más, respondió él. Un sonido interrumpió el momento. Una señal encriptada llegó a través de los viejos sistemas de comunicación del refugio. Era una transmisión corta, fragmentada. Voces entrecortadas, pero claras. Sector 3. Coordinadas. Intercepción. Objetivo, recuperar el yelmo. Prioridad máxima. Desintegrar si es necesario. La voz final era fría, mecánica, sin emoción. El portador ha sido localizado. Activar protocolo de supresión total. Gael apretó los puños. Sus ojos se encendieron bajo el visor. Sentía el pulso de la armadura vibrar con el suyo. Las memorias dentro del yelmo se agitaban. Fragmentos le llegaban en ráfagas de sensaciones, explosiones, traiciones, sacrificios. Darío se acercó. Capitán de escuadra, firme como un pilar. Comandante, el protocolo aún está activo. El escudo del complejo se puede levantar. Podemos defender esta posición, al menos unas horas. No vamos a escondernos, dijo Gael. No otra vez. El aya lo miró con una mezcla de miedo y orgullo. Entonces lidera. Dals lo que esperaron durante siglos. Gael dio un paso al frente. Se paró en medio de sus soldados. Alzó la voz. Esta no es una misión. Es una deuda. A nosotros mismos, a quienes caímos, a quienes seguimos esperando un mundo distinto. Nadie vino a salvarnos. Así que lo haremos nosotros. La sala vibró de nuevo. No por los sistemas, sino por el eco de un ejército que despertaba no con rabia, sino con propósito. El aya lo observaba. No dijo nada. Pero sus ojos lo gritaban todo. Él había vuelto. No solo su cuerpo. No solo su mente. Su fuego también había despertado. Y con él, comenzaría el verdadero retorno. El cielo se tornó negro antes del amanecer. Nubes artificiales cubrían la atmósfera, naves de asedio cortaban la noche como cuchillas silenciosas. Las fuerzas de supresión descendían desde la órbita con precisión quirúrgica, guiadas por sensores imposibles de burlar. Sabían exactamente a dónde iban. El aya y Gael observaban desde el centro de mando subterráneo, rodeados de proyecciones tácticas flotantes que mostraban el despliegue enemigo. 3 escuadras blindadas descendían desde el flanco sur, una fuerza mecanizada por el norte, y un batallón híbrido psíquico al este. Todos convergían en el mismo punto. Iban por él. Él era la anomalía. El resurgido. El recuerdo que debía desaparecer otra vez. Pero no era el mismo hombre que había despertado confundido en la cámara de mantenimiento. Ahora sus pensamientos eran nítidos, y la armadura se movía como si la hubiera usado toda la vida. La mente de comandante había regresado. Y con ella, la voluntad de no permitir que la historia se repitiera. Los soldados, ahora despiertos, se alineaban en formaciones compactas. Equipos de reconocimiento ya se desplegaban por los corredores superiores. Técnicos antiguos, aún confundidos por el paso del tiempo, se movían con eficiencia bajo las órdenes de El Aya, restaurando torretas de plasma, muros de energía y drones de vigilancia. Pero lo más importante no era la tecnología. Era el vínculo que se fortalecía entre ellos. La memoria compartida. La fidelidad a un nombre que creían perdido. El aya se acercó a Gael sin su casco, sus ojos brillando intensamente. En su rostro había algo más que estrategia. Había ansiedad, pasión, y una verdad que aún no había pronunciado. Necesito que sepas algo antes de que comience. Gael giró hacia ella, atento. En la última batalla, cuando creíste que ibas a morir, yo no quise dejarte. Yo, entré en tu mente. Usé la conexión psíquica que teníamos para seguirte hasta el final. No fue solo que guardé tus memorias. Yo morí contigo. Gael sintió un golpe en el pecho. Su garganta se cerró. Y sin embargo estás viva. Una parte de mí regresó. Otra quedó atrapada en el casco. Esperando. Alimentándose del fragmento que tú dejaste. Eso que sentías cuando me escuchabas, cuando me tocabas, no era solo un recuerdo. Era yo. Gael la tomó de las manos. Su voz fue apenas un susurro. Entonces nunca estuve solo. Nunca, respondió ella, y lo besó. Esta vez con urgencia. Con hambre contenida. El metal de sus armaduras chocaba levemente,
pero sus labios se fundían con desesperación y dulzura. Era un beso de reencuentro, de guerra, de renacimiento. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron. Ambos respiraban agitadamente. Si morimos hoy, dijo ella, no será como antes. Será juntos. Gael no apartó la mirada. Esta vez, no moriremos. Una alarma aguda llenó la sala. Los sensores habían detectado movimiento interno. Uno de los túneles colapsados, considerado sellado, había sido abierto por el enemigo desde abajo. Más rápidos de lo esperado. Un joven oficial se acercó corriendo. Comandante, abrieron paso por el eje 3. No con fuego, con energía mental. Son psíquicos, están usando perforación neural para forzar estructuras. Gael giró a sus escuadras. Quiero el equipo 02 en el túnel. Cerradlo desde dentro. Nadie más baja. Nosotros iremos por arriba. Darío ya estaba listo. Armado. Preparado. Había recuperado su voz firme, su tempel de guerra. Su mirada se cruzó con la de Gael, y por un segundo, no fue necesario decir nada. El Aya activó su traje completamente. La piel morada y negra se ajustó a cada músculo como un velo vivo. Una aura psíquica la envolvía. Caminó hacia Gael y activó el canal compartido de visión. Puedo ver lo que tú veas. Sentir lo que tú sientas. Y tú, lo mismo conmigo. Así no nos perderemos. Gael asintió. Se colocó el casco. La oscuridad dio paso a una visión clara, enfocada, sin ruido. Cada soldado transmitía coordenadas, cada paso era monitoreado, cada pulso de energía era detectado. Y aún así, lo más fuerte que sentía era ella. El primer enfrentamiento ocurrió al borde de una plataforma secundaria, donde los enemigos habían atravesado una antigua compuerta. Criaturas alteradas, con cuerpos distorsionados por tecnología y mentes manipuladas por los Erit. No gritaban. No hablaban. Solo mataban. Gael avanzó el primero. Su espada de energía se activó, vibrando como un canto de guerra. No pensó. Dejó que los recuerdos lo guiaran. El filo atravesó el pecho de una bestia que se le abalanzó, y en el mismo movimiento disparó una ráfaga contra un segundo objetivo. El Aya descendió como una sombra veloz. Sus movimientos eran como una danza imposible. Cada enemigo que tocaba caía convulsionando, drenado por su contacto mental. Sus ojos resplandecían. Era hermosa y terrible. El equipo avanzó. Las bajas eran mínimas. Pero la presencia del heraldo psíquico se sentía más cerca. Un zumbido constante comenzaba a invadir la mente de Gael. Un murmullo de muerte, desesperación, odio. Y entonces lo vio. En el pasillo central, rodeado de guardias aumentados, estaba él. Alto, cubierto con una túnica viva que se retorcía en silencio. Sus ojos eran pozos sin fondo. Y habló. Así que regresaste, comandante. El muerto que no supo quedarse bajo tierra. Gael levantó su espada. Y tú, sigues siendo igual de predecible. El heraldo sonrió sin humor. Y tú, el Aya, aún respiras con el corazón de una traidora. La energía en el aire se volvió insoportable. Las luces parpadearon. El suelo tembló. Pero Gael no retrocedió. El Aya caminó a su lado, envuelta en llamas psíquicas. La batalla final no era una posibilidad. Era inevitable. Y en medio del caos, de la oscuridad, del rugido que se avecinaba, los dos se tomaron de la mano un instante. Y saltaron juntos hacia el final. El impacto fue inmediato. Gael y el Aya se lanzaron contra la línea enemiga como un rayo doble, dos cuerpos en perfecta sincronía, dos voluntades antiguas que no necesitaban palabras. Sus pasos resonaban en la estructura metálica como tambores del juicio final, mientras el heraldo psíquico abría sus brazos y liberaba una onda de energía que torció el espacio a su alrededor. Los soldados detrás de ellos se esparcieron por los flancos, enfrentando los horrores alterados que el enemigo había traído consigo. Criaturas sin rostro, con extremidades dobles y mentes controladas, chillaban al ser heridos. Cada rincón de la antigua base se convirtió en un campo de batalla. Pero todo giraba en torno a los tres. El Aya fue la primera en atacar. Su puño atravesó el aire con tal velocidad que dejó un vórtice tras de sí. El heraldo lo bloqueó sin moverse, como si la misma realidad se hubiera solidificado para detenerla. Gael aprovechó la apertura y descargó una estocada directa al abdomen de la criatura. Un escudo invisible vibró, casi se rompió. El heraldo retrocedió con una mueca de incomodidad. Su voz era como cristales rompiéndose dentro del cráneo.
Creí que eras polvo, comandante. Y ahora vienes con tus emociones humanas, con tus promesas rotas. Gael respondió con rabia controlada, pero sus palabras ardían con verdad. Me quitaste mi mundo. Me quitaste mi memoria. Pero no vas a quitarme esto. No vas a quitarme a ella. La segunda oleada fue más feroz. El heraldo levantó ambas manos y el pasillo se deformó. Paredes retorcidas, gravedad alterna, electricidad roja cayendo como lluvia. El caos era total. Soldados caían, enemigos se regeneraban, pero Gael y Elaya seguían adelante, como si cada herida, cada golpe, los hiciera más precisos. En medio del combate, Gael fue alcanzado por una lanza psíquica. El impacto lo lanzó contra una columna. La armadura absorbió la mayoría del golpe, pero su cuerpo sangró. El casco se abrió parcialmente, revelando su rostro endurecido. Elaya gritó su nombre. Su furia estalló. Sus ojos ardieron como soles moribundos. Toda su energía se concentró en un solo ataque, una descarga directa al núcleo mental del heraldo. La criatura gritó, se dobló, pero no cayó. En ese momento, todo pareció detenerse. El heraldo extendió su brazo hacia Gael. Una espina negra flotaba sobre su palma. Un proyectil de esencia pura. Uno solo sería mortal. Elaya se interpuso. No. El disparo fue instantáneo. Silencio. Pero la espina se detuvo en el aire, giró sobre sí misma, y luego retrocedió, impulsada por una fuerza que no provenía ni de Gael ni de Elaya. Era la armadura. Era el casco. Era la suma de todas las almas dormidas, de todos los recuerdos, de todo lo que había sido enterrado y que ahora ardía de nuevo. Una figura surgió desde el núcleo. No era del todo física, pero brillaba con una intensidad abrumadora. Era Gael, y no lo era. Era su versión eterna. Su eco. El verdadero comandante Navarro. El que había muerto y sobrevivido a través de la memoria viva. El heraldo retrocedió, aterrorizado. No, tú no puedes. Sí puedo, dijo la voz resonante de Gael a través de sí mismo. Porque nunca estuve solo. Elaya tomó la mano de Gael. Sus energías se unieron. Una explosión de luz cubrió el pasillo. Un sol en miniatura. Una llamarada de verdad y amor, imposible de contener. El heraldo gritó mientras su cuerpo se quebraba, disolviéndose en miles de fragmentos oscuros. La oscuridad se deshizo. El campo de batalla tembló, y luego se detuvo. Todo quedó en silencio. Gael cayó de rodillas, exhausto. Elaya también. Sus dedos aún entrelazados. Respiraban juntos. En paz. Los sistemas comenzaron a estabilizarse. Las luces dejaron de parpadear. Los enemigos restantes, al ver la caída de su líder, huyeron o cayeron de rodillas. La base estaba en manos humanas otra vez. Horas después, cuando el humo desapareció y el metal se enfrió, Gael caminó hacia la superficie junto a Elaya. El cielo, por primera vez en siglos, estaba despejado. Azul y limpio. Y en el horizonte, una flota humana respondía a la señal que él mismo había enviado minutos antes. No era una flota de guerra. Era una flota de regreso. Colonias que aún resistían, sobrevivientes de otras lunas. La rebelión silenciosa, despertando. Por fin. Elaya lo miró, con la brisa mecánica acariciando su cabello plateado. ¿Y ahora? Ahora construimos algo mejor. Juntos. Ella sonrió, se apoyó en su hombro y cerró los ojos. Yo solo quiero estar donde estés tú. El resto, puede esperar. Y mientras las naves descendían, mientras los soldados comenzaban a reír por primera vez en generaciones, mientras las torres volvieron a iluminarse no con fuego, sino con esperanza, Gael supo que había regresado más que de la muerte. Había regresado a la vida. Junto a ella. Y esta vez, no pensaban soltarla jamás. Fin.